Bueno, vamos a iniciar. La sesión de hoy es sobre los estándares de BIM y cuál es su importancia en la implementación, hablando desde el punto de vista de la empresa y también un poco desde el punto de vista de los proyectos, cómo nos benefician estos proyectos el uso de BIM. Antes de iniciar, un poco sobre mí, un poco sobre su servidor. Algunos ya me conocen, he visto más o menos entre 8 y 10 personas que ya han tomado algunos diplomados presenciales con nosotros en la Cámara de la Construcción en México y algunos que han participado ya en otros webinars. Muchas gracias por participar de nuevo. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Rodríguez. Soy ingeniero arquitecto egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México. Y hablando un poco de mi experiencia previa, bueno, fui gerente de construcción y topografía en Leica Geosystems del 2014 al 2019, donde estuvimos a cargo de promover equipos de captura de la realidad que lo que buscábamos era se utilizaran dentro de procesos BIM. Anteriormente fui parte del equipo de Autodesk de México, en la oficina de la Ciudad de México del 2005 al 2012. Ahí me desempeñé como especialista técnico y tuvimos la fortuna de iniciar con la penetración de Revit en el mercado. Nosotros realizamos los primeros entrenamientos de BIM a distribuidores y clientes, también a centros de entrenamiento, no solo en México, sino en algunos países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, Perú. También tuvimos oportunidad de estar en Argentina y en Chile haciendo este tipo de entrenamientos. Centroamérica también, Costa Rica y Panamá principalmente. Desde el año 2000, anteriormente fui gerente de proyecto, diseñador del 85 al 2000, y en el 2000 decidí pasarme del lado de la tecnología por intereses de la aplicación correcta de la tecnología en ese momento, sobre todo CAD. Y desde entonces hemos estado en el mercado como consultores tanto en sistemas CAD y posteriormente como sistemas BIM en México y en algunos países de Centroamérica y Sudamérica. Desde el 2016 soy profesor del diplomado de BIM Management en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, específicamente con la Fundación de la Industria de la Construcción. Desde el 2000 también participo como profesor de modelado y coordinación BIM en el Instituto Tecnológico de la Construcción, que también es parte de la Cámara Mexicana. Y especialmente en temas de BIM hemos participado como conferencistas en foros de BIM desde el año 2007, que fue cuando hicimos el primer evento de BIM en la región, que fue en la Ciudad de México. Hemos estado en Panamá, hemos estado en Costa Rica, hemos estado en Chile, hemos estado en Argentina, en algunos eventos de vía virtual y muchos en México. Y en específico en la capacitación de temas de BIM, de diversos temas de BIM, pues estamos participando de forma activa desde el 2015. Tenemos ya algunos años de experiencia en esto. En cuanto al contenido de la sesión, básicamente vamos a estar trabajando o tratando sobre 4 puntos. Primero, ¿cuáles son los existentes que tenemos en la industria para aplicarlos en BIM? Hay muchísimos, no vamos a hablar de todos, pero sí de los más conocidos, los más identificados, sobre todo en la región. ¿Cuáles son las implicaciones y ventajas de usar BIM bajo estándares, particularmente de la manera empresarial? Y vamos a hablar un poco sobre un marco estándar en la implementación de BIM. Nosotros hemos estado involucrados en implementaciones de BIM desde el 2008, tenemos más de 2 años de experiencia en el proceso de implementación de BIM y hemos llegado a encontrar un marco que, manejado de manera estándar, nos ha permitido reducir los tiempos en los que las empresas aplican BIM y lograr resultados. Y al final vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la aplicación de estándares de BIM en los proyectos. Vamos a arrancar entonces ya con el tema. ¿Cuáles son los estándares existentes? Y antes de arrancar con los estándares, vamos a dar un poquito de marco.
sobre todo porque es importante un estándar. En muchas ocasiones hemos encontrado en muchísimas empresas, particularmente empresas de diseño arquitectónico, que son muy reacios a adaptar o adoptar estándares. La realidad es que no es malo adoptar estándares. Los estándares generalmente nos sirven como una norma, un modelo de referencia, nos permiten saber hacia dónde necesitamos llegar y en un momento dado, al contar con una referencia, nos permite identificar variaciones en los resultados, lo que nos permite, pues obviamente, hacer ajustes y facilita la aplicación de medidas necesarias para poder lograr los resultados que se están buscando tener. Es importante tener una estandarización. Generalmente cuando vamos a hablar de estandarización, no impacta solamente al interior de la empresa, sino normalmente cuando estamos trabajando en proyectos externos. Cuando estamos generando una estandarización, generalmente lo que se busca es tener un acuerdo para poder contar con un modelo o referencia tipo que nos permita tener el control de lo que estamos haciendo. Esto lo que nos va a permitir es llegar a un consenso mediante la aplicación de un proceso que nos permita especificar e identificar cuáles son las normas que se van a utilizar a nivel general dentro de la ejecución del proyecto. La finalidad de esto es que tengamos una serie de reglas que nos permitan tener un desarrollo ordenado del proyecto, que podamos tener control de lo que estamos haciendo y esto nos permite obtener beneficios ya que todos estamos cumpliendo una guía común. Ya con esto dicho, vamos a hablar un poco sobre los estándares que existen en la industria. Hay muchísimos estándares, vamos a hablar solamente de los más conocidos, de los más ubicados en la región, pero la realidad es que existen muchísimos estándares. Entre los estándares más conocidos y divulgados en la región se encuentra el famoso IFC, que es desarrollado por una organización internacional que se llama Building Smart. Desde el año 2018 a la fecha se ha hecho muy famoso en la región la norma ISO 19650, que está orientada a la guía y a la estructura de los proyectos que se están basando en BIM. Están también los estándares británicos, que los estándares británicos tenemos dos. Los estándares británicos oficiales, que son los que llevan las letras BS, y otros que son normas públicas que se pueden utilizar de forma opcional o obligatoria si alguien lo indica en contrato, que son las normas PAS. Las más conocidas en la región son las versiones 1192 o las normas 1192, tanto para el estándar BS como para las normas de acceso público PAS. Otro estándar que se conoce mucho en la región o que se utiliza por algunos clientes en la región es el National BIM Standard de los Estados Unidos, que utilizan mucho sobre todo los entes públicos como la Oficina de Obras Públicas de Estados Unidos, que se llama GSA, algunos aeropuertos, el Cuerpo de Ingenieros utiliza también buena parte del National BIM Standard, y el AIA, o el Instituto Americano de Arquitectos, se alinea también con buena parte del contenido del National BIM Standard. Otro estándar que quizá ustedes estén ya muy familiarizados con él es el famoso Level of Development o LOD, que es desarrollado por BIM Forum. Y hay otros estándares quizá no tan conocidos, que últimamente sí hay algunas personas que los han estado volteando a ver, particularmente desde hace unos 3 años en la región sobre todo, que son los estándares Uniclass, Master Format, Uniformat y el Omniclass. Y el último que vamos a tocar es el famoso estándar COVID, que tiene mucho que ver con el tema de Facilities Management. El estándar IFC, que es el más conocido, básicamente lo que hace es generar una descripción digital basada en texto que tiene un estándar en su conformación que describe los elementos de un proyecto, de un modelo BIM. Esto se volvió una norma internacional abierta en el 2018, que también es una de las normas que se llegan a mencionar de manera general en el medio, que es la norma ISO 16739, que se emitió en el 2018, que es básicamente la norma del IFC llevada a una norma ISO. Este estándar lo que busca es promover el uso de formatos neutrales que no sean casados solamente con un fabricante, que permitan que diversos dispositivos de hardware y diversos programas de software, sobre todo software de diseño, puedan
puedan leer la información que se genera en un tercer programa. Esto lo que hace es permitir intercambio de información a lo largo del ciclo de vida del proyecto, de tal forma que una persona que esté trabajando el proyecto arquitectónico en ArchiCAD, por ejemplo, puede integrar su información con alguien que esté desarrollando el proyecto estructural en Revit o en Tecla o en STAAD o en cualquier otra herramienta que puede integrarse dentro del proceso BIM. Después tenemos la norma ISO, la famosa norma ISO 19650. Esta es una norma que se emitió en el 2018 y ha avanzado mucho, particularmente en el Reino Unido y en los países que se están alineando con el concepto del estándar del Reino Unido, como Australia, como Nueva Zelanda, el mismo Canadá, en lo que se establece un marco de referencia para administrar la información durante todo el ciclo de vida del proyecto. Eso es realmente a lo que se orienta la norma. Está estrechamente ligado con las normas británicas 1192 y en el momento se han emitido dos capítulos o dos segmentos de esta norma. La que organiza la información, que es la 19.650-1, que es la primera parte de la norma, y la segunda, la guión 2, que organiza la forma en la que se genera la integración de los activos del proyecto. Vienen otras tres en camino. Las que más tienen avance, que se encuentran todavía en desarrollo, es la 3, que está relacionada con el proceso y gestión de la información durante la operación y mantenimiento del edificio, y la 5, que va a estar relacionada con los requisitos de seguridad de la información. Seguramente vamos a ver mucha coincidencia con las siguientes normas que vamos a nombrar, que vamos a comentar, y que son las normas 1192 del Reino Unido. Digamos que las DS son normas obligatorias, son estándares obligatorios, y las normas PAS son optativas y que se aplican únicamente bajo mandato de contrato. Ambas están orientadas a la estructuración de los proyectos en BIM, buscan controlar la forma en la que se gestiona, se maneja, se genera y distribuye la información dentro de un proyecto al tiempo de establecer parámetros de calidad. Y cubre muchos aspectos, no solamente los procesos que se espera, sino las convenciones de nomenclaturas de archivos, cómo se puede estructurar el proyecto para que se tenga un estándar de trabajo dentro del mismo. Llegan a cubrir también aspectos de información y aspectos de facilities management del edificio durante la operación y mantenimiento. Otro estándar que se conoce en la región y que se utiliza con relativa frecuencia es el National BIM Standard de los Estados Unidos, que actualmente va en la versión 3. Esta versión se publicó en el 2015 y a diferencia del National BIM Standard del Reino Unido y las normas británicas, en este caso el National BIM Standard se ha generado más por consenso entre personas de la industria y después se sube a categoría de estándar. Obviamente había ya estándares existentes, pero esto lo que hace es ir enriqueciendo los estándares con los que ya se encuentra en la industria mediante la adición de nuevas prácticas y nuevos controles. Se centra mucho en el intercambio de información. ¿Cuáles van a ser los procesos de intercambio, los archivos de comunicación y de intercomunicación que se van a utilizar entre un programa y otro? Y proporciona una guía en la que se establecen prácticas de trabajo. Lo que buscan es orientar la atención de dichas prácticas a la integración propia del proyecto. Sobre todo lo que busca es generar modelos que puedan tener el suficiente nivel de detalle para poder ser presupuestados, construidos y operados, de tal forma que durante todo el proceso se pueda generar un modelo integrado durante el proceso de diseño, el proceso de construcción, y que este después pase al proceso de operación y mantenimiento del proyecto. Quizá el estándar más conocido por todos es el famoso Level of Development. El Level of Development se empezó a desarrollar en el 2011 por BIM Forum en Estados Unidos, pero ya tenía antecedentes anteriormente con el Instituto Americano de Arquitectos. El Instituto Americano de Arquitectos empezó a hablar de LOD por el año del 2004 y a partir del 2011 BIM Forum, en acuerdo con el AIA, toma el control del desarrollo de la descripción de los niveles
del lot y de su publicación. La versión más reciente es la versión del 2009, aunque por estas fechas, si no ha salido ya, yo lo estuve checando durante la semana pasada y todavía no ha salido la versión del 2020, pero normalmente sale la actualización entre abril y junio. Básicamente lo que busca este estándar de referencia es determinar la cantidad de detalle e información no gráfica que se va a incluir en un elemento. Entonces, lo que se busca aquí es establecer de manera clara cuáles van a ser los datos mínimos de dimensión, es decir, el detalle, otros cualitativos que permitan utilizar de manera adecuada el elemento a lo largo del proceso del proyecto, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y básicamente lo que cuentas con 6 niveles. Muchos ya los conocen, el famoso LOT 100, LOT 200, LOT 300, BIMForum incluyó el LOT 350 y lo añadió a los existentes que terminan con el LOT 400 y el LOT 500. Y otro de los aspectos que también es necesario considerar cuando estamos hablando de estándares al momento de la aplicación de BIM son los sistemas de clasificación de elementos. Aquí vamos a hablar de estos 4 que son los más extendidos en el medio. Existen otros, pero estos son los más extendidos, que son Uniclass, Master Format, Uniformat y Omniclass. Básicamente lo que nos ayudan a identificar es una estructura organizacional del proyecto en ciertas categorías que están nombradas de forma específica y después están compuestas por elementos relacionados con la ejecución de un proyecto. Esto lo que hace es asignar a un elemento dentro del proyecto una clave para poder identificarlo de manera clara, de manera específica, y poder conocer, por ejemplo, cuál es una especificación de construcción ligada con esa clave. En el caso de Uniclass, se empezó a desarrollar en el Reino Unido en 1967, fue parte se basó también en parte de la norma ISO 12006 y, como decimos, lo que contiene son códigos de clasificación para los elementos de acuerdo a fases de construcción. Luego vienen el Master Format, que es de origen norteamericano y que se empezó a utilizar en 1963. Básicamente lo que hace es lo mismo, genera una lista de divisiones que están determinadas por números y después se clasifican para poder dar no solamente una estructura, sino un número de identidad, un número de identificación a los elementos de los modelos. Uniformat y Master Format son un poco más recientes, del 73 la versión 1 y del 97, pero ahí me faltó un 7 en el dato de la presentación, pero el Uniformat 2 se empezó a desarrollar en 2007, se publicó, mejor dicho, en 1997 y tiene una estructura bastante similar. Y finalmente está Uniclass, que es muy orientado a la industria estadounidense. Yo a la fecha no he trabajado con alguna empresa en la región que utilice Uniclass. Normalmente están más orientados a Master Format y a Uniformat, pero también existe la opción de poder incluir Omniclass dentro de estas estructuras. Estos estándares nos permiten regular el contenido del proyecto y la estructura de los elementos. Y esto aplica durante el desarrollo del proyecto. Después viene este estándar, que es el estándar COVID, que está muy orientado a la información relacionada con la operación y el mantenimiento de los inmuebles una vez ya entregados y una vez ya operando. Este se desarrolló, de hecho es el más reciente, se desarrolló en Estados Unidos durante el 2005 y básicamente lo que se busca es que mediante una serie de tablas se tenga la información relacionada con los elementos que conforman los edificios y que después es necesaria para las tareas de operación y mantenimiento del edificio. Esto que puede incluir datos de equipos electromecánicos, datos de equipos eléctricos, datos de elementos inmuebles, como por ejemplo alfombras, plafones, elementos que tengan algún impacto en la operación y mantenimiento y pueden ser visibles tanto en software especializado para la operación y mantenimiento como en software de diseño. Lo importante de la aplicación de los estándares
es que nos regulan varias cosas y esta regulación nos permite tener una operación mucho más controlada, mucho más eficiente. Uno de los primeros puntos que nos ayudan a controlar los estándares es la organización de los proyectos. ¿A qué nos referimos con la organización de los proyectos? A la estructura de directorios y subdirectorios en donde nosotros guardamos toda la información relacionada con el proyecto. También nos ayuda a controlar y identificar información que se encuentra en proceso, con información que ya se encuentra compartida con otros miembros del proyecto y la información que ya es aprobada para el proyecto. Esto tiene que ver con la forma en la que accedemos a los datos. Al momento de que nosotros tenemos esta estructura, es más fácil tener el control de cómo cambiamos el estado de los archivos a lo largo del proyecto y obviamente nos facilita el acceder a esos datos, dado que la estructura ya está estandarizada y es respetada por todos los miembros del proyecto. Nos ayuda a establecer cuál es el proceso de colaboración, de qué forma yo voy a recibir información de un especialista y de qué forma yo voy a compartir información con el especialista. Sobre todo en los casos en los que se utilizan aplicaciones que no tienen el mismo formato de archivo propietario. La diferencia entre archivos de Revit, archivos de ArchiCAD, archivos de BricsCAD, archivos de Vectorworks. Para eso nos sirve establecer los procesos de colaboración y de intercomunicación, que vienen muy de la mano con los temas de interoperabilidad para garantizar la calidad de la información que cada uno de los participantes emite y cada uno de los participantes comparte. Nos regula la nomenclatura de los archivos, también nos regula la nomenclatura de los elementos, aunque muchos no lo llevan a ese nivel, pero también nos llega a indicar los formatos de nombres de elementos que colocamos dentro de un proyecto y los datos que son necesarios para poder tener una correcta intercomunicación y enriquecer el uso y la aplicación de BIM a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Muchos ven el cumplir un estándar como una obligación que se debe de llevar a cabo, pero pierden de vista los beneficios que podemos tener al momento de aplicar los estándares de BIM. Nos permite tener normas claras para la ejecución de un proceso, nos permiten controlar los procedimientos con los que vamos a estar trabajando, nos van a ayudar a facilitar la gestión, la administración de la información del proyecto. Con esto nos permiten tener ahorro de tiempo, nos ayuda a identificar también posibilidades de mejora a lo largo del desarrollo del proyecto y durante la operación misma y sobre todo permite tener una guía que nos ayuda a visualizar los resultados de manera previa a la ejecución, es decir, tenemos ya previsión de los resultados que vamos a generar, lo que implica mejores entregables. ¿Cómo está la adopción de BIM en el mundo? No hablemos de la región, hablemos también del mundo. ¿Cómo está la adopción? Aquí ustedes pueden ver en rojo los países que a la fecha ya tienen emitido como mandato el uso de proyectos públicos. Me parece que Chile ya lo publicó también, aunque no lo he actualizado aquí, pero creo que Chile ya lo tiene publicado como mandato. Pero sobre todo los que llevan la guía son los países nórdicos y del norte de Europa. Alemania, si no lo ha liberado, no está tardo en liberarlo. La fecha de liberación era en junio, precisamente este mes. En azul, los que ya tienen una previsión de aplicar de manera obligatoria BIM en sus proyectos. España también está por liberar la obligatoriedad, si no es que ya la liberó en estos meses. En morado, los que utilizan BIM de manera habitual, y en azul los que están en una aplicación incipiente en la que todavía hay necesidad de utilizar o de orientar cuál es la aplicación.